Em, yo todavía intento diferir, no me gusta dar una definición, no porque no me gusten las definiciones, sino porque este es un fenómeno cambiante. Entonces, acordar una definición de libro de texto de Wikipedia que vamos a querer cambiar necesariamente de acá a un par de años no me parece que sea conducente. Entonces yo prefiero directamente contar algunos casos y algunas ideas y en todo caso después acordar en una definición de Big Data, de Machine Learning, etcétera, etcétera. Entonces déjenme contarles tres casos interesantes de uso de esta combinación de datos masivos y de herramientas de Machine Learning para tres problemas concretos de la economía. El primero hace referencia al problema de la pobreza en Ruanda, ¿no? Estos que están viendo es un mapa de Ruanda. Ruanda es un país africano en donde no hay que argumentar demasiado acerca de la relevancia y de la urgencia del fenómeno de la pobreza en ese país, ¿no? No sé cuánto conocen de cómo se mide la pobreza en un país de desarrollo intermedio como el nuestro, pero en los países como los nuestros, la pobreza se mide con lo que se llama enfoque de línea, o sea, básicamente cotejando el ingreso de una familia con el valor de una canasta que se entiende que una familia tiene que poder consumir para dejar de ser pobre. Entonces, si esa familia tiene un ingreso mayor que lo que se llama línea de pobreza, no es pobre y lo es en caso contrario. Entonces, fíjense lo que hace falta para medir la pobreza por el enfoque de líneas. Hace falta varias información. Primero, hace falta información de los ingresos de las familias o personas, ¿no? Que en Argentina se hace con lo que se llama encuesta permanente de hogares. Y después hace falta información de cuánto cuesta la canasta, ¿no? Para poder evaluar la canasta, o sea, hace falta información de lo que consumen las familias y cuánto cuesta eso. O sea, hace falta una encuesta de gastos y también una encuesta de precios. O sea que en definitiva, para tener una evaluación sistemática de la pobreza hace falta tener un sistema estadístico desarrollado, estable, que permita hacer comparaciones en el tiempo y también comparaciones regionales. Institucionalidad que obviamente carece un país como Ruanda, ¿no? Por miles de razones, por todas las que ustedes conocen, ¿no? ¿Qué es lo que hizo un grupo de investigadores liderado por Joshua Blumenstock, que es toda una personalidad en el uso de herramientas de Big Data para cuestiones sociales? Lo que ellos hicieron es darse cuenta que el uso de teléfonos celulares en Ruanda está bastante más extendido de lo que uno sospecha, o por lo menos lo suficientemente extendido como para que exista una relación entre la intensidad de uso de teléfonos celulares y el bienestar. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta gente? Ellos empezaron con una encuesta pequeña de bienestar, o sea, que se le hizo a la población de Ruanda, y después apelaron a información de las empresas de teléfonos celulares y construyeron un modelo predictivo, como si fuese un modelo de regresión de los que vimos en este curso, en donde la variable explicada es el bienestar y las variables explicativas son varias, incluyendo la intensidad de uso de teléfonos celulares. ¿Está bien? Entonces, empezaron a probar con distintos modelos y después utilizaron el que mejor predice el bienestar. Ya les voy a contar en algún momento cómo se hace ese tipo de cosa. Y lo que hicieron entonces es construir, por ejemplo, ven un mapa con colores más oscuros en las regiones más pobres y más claros las menos pobres, que lo que hace es predecir el bienestar y eventualmente la pobreza en base a la intensidad de uso de teléfonos celulares. Claramente este es un prototipo, ¿no? Hay muchos errores, no es una estrategia ajena a discusiones, pero básicamente lo que querría poner sobre la mesa es cómo se puede pasar de una situación de ausencia completa de información a algo que quizás permita no solo monitorear la evolución de la pobreza en Ruanda, sino también hacer comparaciones interregionales e interregionales para ver dónde es que el problema de la pobreza es más acuciante. Este es un primer ejemplo. El segundo ejemplo nos toca más de cerca, que es el problema de la medición de los precios, ¿no? Este es un trabajo de Alberto Cavallo, que es un investigador en esa época estaba en MIT, ahora es profesor de la Universidad de Harvard, que lo que él hizo fue intentar reconstruir los índices de precios al consumidor utilizando datos de la web. ¿Qué es un índice de precios? Lo van a ver con detalle en alguna otra materia, pero técnicamente no deja de ser un promedio de precios. Es un promedio sofisticado, no es tan simple como yo lo cuento, pero básicamente para construir un índice de precios lo que hay que hacer es tener una canasta, un conjunto de bienes, y tener información sobre los precios de cada uno de los componentes de esa canasta, y un índice de precios es más o menos una especie de promedio ponderado por las cantidades de todos esos precios. ¿Está bien?
O sea que para implementar un índice de precios como el que elabora el INDEC, hace falta una encuesta masiva de productos y de cuánto valen esos productos. Una tarea que obviamente requiere un esfuerzo sistemático muy importante, ¿no? Lo que se le ocurrió a este equipo de investigadores es ver la posibilidad de hacer exactamente lo mismo como lo hace cualquier persona que tiene una computadora, que es buscando precios en internet, ¿no? Algunos supermercados, algunas plataformas de venta online tienen disponibles precios y cantidades, entonces uno puede instruir un robot a que busque esas cantidades de esos precios, los chupe de internet. A esa técnica se la llama scrapping, que consiste en literalmente chupar información de internet y después ver si uno puede reconstruir un índice de precios. Lo que muestra este gráfico y lo que muestra este paper, que en algún momento, si tienen ganas, no para este curso, los voy a invitar a que lo miren, es que si bien hay diferencias entre los índices de precios, las similitudes son llamativas. De hecho, la correlación está arriba del 90%. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que dije antes, ¿no? Muestra cómo con herramientas computacionales se puede aproximar índices de precios razonablemente bien, más bien que estas cosas tienen dificultades y algunas son bastante serias, ¿no? Pero en definitiva muestra cómo para ciertos periodos, para ciertas regiones, para ciertos países, uno puede reconstruir un índice de precios a un costo relativamente bajo utilizando precios o información que está disponible online. El tercer ejemplo es un poco más sofisticado, ¿está bien? Es bastante más sofisticado y tiene que ver con el efecto causal del impuesto a las ventas, ¿no? Un tema central en la literatura de finanzas públicas es cuál es el efecto que tienen los impuestos, ¿no? Y una herencia de la visión clásica es que supuestamente a los consumidores racionales no les interesa cómo está compuesto el precio, o sea, no les interesa cuánto es impuesto, cuánto es el resto, sino que lo que le interesa es el precio final que pagan. Entonces hay toda una discusión sobre esas cosas y lo que hizo esta gente es intentar ver si había información para aislar cuál es el verdadero efecto del impuesto a las ventas sobre el comercio. Lo que uno debería hacer, de acuerdo a la discusión que nosotros tuvimos en nuestra clase de causalidad, es pensar en un experimento, algo así como, bueno, mira, yo pongo este impuesto a las ventas en una región, este otro impuesto a las ventas en otra región. Entonces, si yo pudiese controlar por las diferencias entre las regiones, las diferencias puras entre las ventas de una región y la otra deberían de verse pura y exclusivamente a las discrepancias en el impuesto a las ventas. Pero obviamente los impuestos existen no para aprender economía, sino por razones de política, en particular política fiscal. Entonces, en definitiva, la política pública le cuesta mucho hacer este tipo de experimentos por razones, insisto, como digo, logísticas, pero también por cuestiones éticas. No está claro que sea que por razones experimentales uno quiera cobrarle más impuesto a un barrio que a otro, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta gente ante la falta o la imposibilidad de provocar un experimento controlado para aislar el canal causal que va de los impuestos a las ventas? Lo que hicieron un equipo liderado por el profesor Liran Einab, es un equipo conjunto de la Universidad de Harvard y la empresa eBay. Lo que hicieron fue la siguiente cosa. Ellos se dieron cuenta que en la plataforma eBay, ¿no? eBay. Cuando la gente entra a buscar un artículo, por ejemplo, no sé, me quiero comprar un reloj, la gente circula mucho tiempo por este espacio de calidades y cantidades. O sea, un reloj puede ser desde un reloj de cocina, puede ser un reloj de pared, un reloj pulsera, puede ser un reloj, no sé, imitación que sale 15 pesos, pero también puede ser una joya que está arriba de los 10.000 pesos. Entonces, ¿qué significa un reloj? Es una cosa bastante difusa y lo mismo vale para casi cualquier producto. Entonces la gente pasa cierto tiempo buscando, miren, me interesa este reloj con estas características y posiblemente ese mismo reloj con características muy similares está disponible en distintos lugares a distinto precio. Entonces, en definitiva, la gente se dieron cuenta ellos que la gente anda dando vueltas por este espacio de precios y cantidades, y que lo que pasa en algún momento empieza a afinar la búsqueda y procede, ¿está bien? Mira, me interesa este reloj con estas características que después de dar mucha vuelta yo lo encontré a este precio. Entonces, procediendo con esa secuencia de clics, eventualmente, por lo menos como funciona el sistema de ventas en Estados Unidos, ahí se revelan dos cachitos de información.
Uno es cuánto sale el envío, ¿no? Que es una cuestión más que nada de la distancia geográfica entre el comprador y el vendedor. Y después se determina cuál es el impuesto a las ventas, ¿no? Por la estructura federal que tiene Estados Unidos, el impuesto a las ventas varía por región. Y también hay algunas excepciones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno en el momento cliquea, le dice, mira, que te llegue este producto a tu casa te va a costar tanto, y por el hecho de que yo vivo, que el vendedor vive en tal estado y el comprador vive en tal otro, y que estamos hablando de cierto producto, este es el impuesto a las ventas que te corresponde. Y a partir de ahí uno decide si me interesa, ningún problema, o hay gente que dice, no, prefiero ahorrarme el impuesto a las ventas y comprarme este otro artículo en otro lugar. ¿Qué es lo que se da cuenta esta gente? Que de esa sucesión de clics, de estudiar esa sucesión de clics, ellos se pueden dar cuenta cuánto de la acción de comprar está gobernada por calidad, por precios y por el costo de envío, y finalmente lo que les interesa a ellos, que es por el impuesto a las ventas. ¿Qué significa eso? De la sucesión de clics, ellos pueden aislar, como si fuese un experimento, que no lo es, cuánto de las ventas está causado por el impuesto a las ventas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiero decir con esto antes de terminar? ¿Qué tienen en común estos tres ejemplos y qué tienen de diferentes, ¿no? Lo que tienen en común es que tanto el ejemplo de pobreza, como el ejemplo de los precios, como el ejemplo de impuesto a las ventas, los tres estudios están basados en datos que la gente produjo espontáneamente. O sea, la población de Ruanda usa espontáneamente celulares para comunicarse, por ejemplo. En el caso de los precios, los vendedores tienen portales para vender, como no sé, cualquier empresa, como Coto, como Mercado Libre. Y finalmente, en el caso de impuestos a las ventas, la gente entra a eBay y sigue toda una sucesión de clics a los efectos de comprar alguna cosa. O sea que son datos que nadie produjo como si fuese una encuesta estándar o como si fuese un experimento, sino que surgen de las meras acciones de la gente con un propósito, que es tener un celular, deambular por la red buscando precios. ¿Está bien? O sea que los tres están basados en datos que fueron producidos del mero hecho de interactuar electrónicamente con algo, una computadora, un celular, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que están armados en base a fuentes no tradicionales de datos, que dentro de un ratito vamos a llamar Big Data. Pero ahí paran y bueno, la otra cosa es que interviene algún tipo de algoritmo, ¿no? Que toma información de internet, etcétera, etcétera. Pero ahí paran las similitudes, porque los tres ejemplos tienen objetivos completamente distintos, ¿no? En el caso de la pobreza en Ruanda, el principal objetivo es predecir condicionalmente. ¿Qué significa eso? Dado que una persona tiene ciertas características, por ejemplo, pertenece a cierta etnia, vive en tal región y tiene esta intensidad de uso de teléfonos celulares, el objetivo es predecir cuál es el bienestar de esa persona. En el caso o sea, es un ejercicio predictivo el anterior. En el caso de los precios, el principal objetivo es de medición. Nadie quiere predecir nada, sino que el objetivo es construir una medida, en este caso de la evolución de los precios. Y el tercer caso es un ejercicio de estimar un efecto causal. O sea, lo que uno quiere es aislar el canal a través del cual una causa tiene un efecto, en este caso el impuesto a las ventas sobre el impuesto a las ventas sobre justamente las ventas. Entonces este es un catálogo muy preliminar, obviamente, de usos de ideas de datos masivos y de algoritmos que indagan en esos datos masivos en economía. Entonces, en el video que viene quiero discutir un poquito con más detalle qué significa esto de Big Data, qué significan estas cosas de Machine Learning y en particular empezar a contarles un poco cuáles son las diferencias y